Floricanto presenta. La Diócesis de Papantla presenta mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz. En el Evangelio de este domingo tenemos el primer milagro de Jesús según el Evangelio de San Marcos. Este milagro se dio en una sinagoga, es decir, en un lugar donde los judíos se reunían semana a semana para leer y explicar la Torá, es decir, la ley de Dios. El Evangelio dice que Jesús se puso a enseñar y los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay que decir que los escribas, que en su mayoría eran fariseos, eran los conocedores de la ley y tenían como función explicarla y adaptarla a todos los asistentes a la sinagoga, y por lo mismo eran muy respetados y tenían mucha autoridad. Sin embargo, el Evangelio opone la manera de hablar de Jesús y su autoridad a la manera de hablar de los fariseos y su autoridad. ¿En qué está la diferencia? Los escribas se dedicaban al estudio de la ley, eran los profesionales de la enseñanza, los que explicaban la palabra de Dios. Jesús, en cambio, en apariencia era un hombre común, pero como sabemos por el Evangelio de San Juan, era la misma palabra de Dios. Por eso cuando hablaba no lo hacía simple y sencillamente desde lo que había aprendido en la escuela, sino desde su propio ser de Hijo de Dios. Entre su ser y su hablar había una coherencia perfecta. Por esta razón, cuando hablaba, todos quedaban admirados por la fuerza transformadora de su palabra. La palabra de Jesús no era simplemente comunicadora, sino realizadora, es decir, que lo que decía se realizaba. Recordemos que en el libro del Génesis se dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Es decir, que lo que Dios dijo se hizo. La palabra de Dios es reveladora y creadora o realizadora. Por eso Jesús, que es la palabra de Dios en persona, habla con autoridad. Es decir, que su palabra está no solo cargada de contenido, sino también cargada de realidad. O sea que es una palabra que realiza lo que dice, comunica o revela. De hecho, en este milagro que Jesús realiza en la sinagoga de Cafarnaúm se puede ver que su palabra realiza lo que comunica, puesto que cuando le dice al espíritu inmundo, cállate y sal de él, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Así que la palabra de Jesús dijo y la palabra de Jesús se realizó. En esto está la autoridad de Jesús. Por esto la gente se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar los espíritus inmundos y lo obedecen. Ahora bien, en este milagro concreto la palabra de Jesús iba cargada de realidad. Aquel hombre estaba esclavizado por un espíritu inmundo y una palabra de Jesús lo liberó. Si nosotros ahora queremos que nos pase algo semejante, necesitamos acercarnos a Jesús, a su palabra. Necesitamos leer el mensaje que nos dejó en los evangelios. Así, al conocer su palabra, al conocer la verdad, o al conocerlo a Él a través de su palabra, obtendremos la libertad. Recordemos que Él decía, la verdad os hará libres. Y en otra parte dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, seguramente que nosotros no estamos poseídos por un espíritu inmundo, pero si no conocemos a Cristo, no sabemos verdaderamente quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es necesaria una palabra de Cristo que nos revele nuestra identidad y que nos dé la verdadera libertad. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La Diócesis de Papantla presentó.